Un cordial saludo para todos los asistentes. Bienvenidos a esta 10ª sesión de la Cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Alipio Jaramillo Giraldo, Cultura y Territorio. Es muy grato para nosotros poder contar con ustedes, que son el alma y nervio de este proyecto, que es organizado desde las universidades con la participación del sector público y también del llamado del tercer sector de la economía. Agradecemos su presencia. Recordarles, por favor, aunque se los vamos a mandar por el correo electrónico, y aquí nos sobra aclarar que cuando hablamos de que para participar en la cátedra es abierta, libre y gratuita. Abierta porque es para todo tipo de público y porque este proyecto no responde a ningún criterio ideológico en particular. Aquí tratamos todo tipo de temas, que es igual a decir que no tenemos censura. Libre porque cualquier ciudadano puede participar, y gratuito porque no hay que pagar ninguna suma de dinero. Sin embargo, cuando decimos que se requiere previa inscripción es porque eso fortalece los canales de comunicación, entre otros cuando les avisamos si hay o no hay sesión, cambios de programación y todo lo demás. Yo tengo el gusto de presentarles a el profesor e investigador Darío Villamizar. Recuerdan que cuando tuvimos el panel con Iván Roberto Duque y Oti Patiño, y obviamente con el profe Darío Villamizar, no nos equivocamos cuando dijimos que íbamos a necesitar una segunda parte y que íbamos a tener que dedicar una sesión exclusivamente para hablar sobre las causas, los móviles, las ideologías que han llevado a que nuestro país sea uno, si no el más, con más presencia subversiva o guerrillera en la historia de Colombia, pero que también somos conscientes que ha sido una historia absolutamente desconocida. Este año la cátedra ha querido apostarle, a propósito del bicentenario, al estudio de los temas que tienen que ver con la conformación del territorio político, y por eso los temas que por aquí han desfilado han tenido que ver precisamente con esos temas. Del libro de Darío Villamizar, que ustedes encuentran en las principales librerías del país, que es un texto maravilloso, ¿sí? Yo quisiera destacar simplemente un par de comentarios. En el capítulo que denomina Darío los orígenes de las guerrillas revolucionarias, voy a leer un pequeño texto que nos puede ayudar para servir de apertura abrebocas a su ponencia. Dice en su página 93 nuestro invitado. El capítulo lo llama Colombia, los orígenes de las guerrillas revolucionarias. El siglo XIX en Colombia se caracterizó por sangrientas y permanentes guerras y guerritas civiles entre los estados soberanos o entre algunos de estos y el poder central. Guerras entre liberales y conservadores, otras de liberales contra liberales, y no pocas guerras de conservadores aliados con liberales contra conservadores. Guerras, en fin, dirigidas por miembros de las élites que en sus ejércitos incluían a los pobres perpetuos. ¿Las causas? Siempre las mismas: la posesión y distribución de la tierra, el centralismo y las provincias siempre olvidadas, las dificultades fiscales, las crisis entre los partidos y los conflictos dentro de estos, la separación de la Iglesia del Estado y la educación laica o religiosa. Casi todas las confrontaciones culminaron con acuerdos de paz entre los bandos enfrentados o en amnistías e indultos para los rebeldes levantados en armas contra el gobernante de turno. En varios casos, el término del conflicto
se convocó a una asamblea constituyente y se promulgó una nueva constitución política. Luego presenta aquí el profesor Darío Villamizar una breve relación, un cuadro similar al que nos va a presentar hoy sobre las 11 guerras civiles que caracterizaron a Colombia en el siglo XIX. También quería destacar de su texto una alusión expresa que hace Darío Villamizar sobre unos hechos muy importantes que sucedieron en la ciudad de Manizales en 1860 y fue el famoso pacto de Chinchiná, la guerra de expulsión, tema sobre el cual él brevemente se va a referir porque sin duda es un tema que merece toda una ponencia. Desde la cátedra nos comprometemos en la 5ª versión del próximo año a dedicarle una ponencia exclusivamente para hablar sobre el pacto de Chinchiná y la guerra de la expulsión, ¿sí? Que es un tema que tiene que ver mucho con ese contexto político que justifica el movimiento, el surgimiento de las guerrillas revolucionarias en Colombia. Finalmente, hago la presentación de nuestro invitado leyendo su hoja de vida que está contenida en el texto al cual he hecho previamente alusión. Darío Villamizar Herrera, conforme me lo confesó ahora, nació en Medellín, se crió en Cali, pero lo bautizaron en Bogotá. Registrado en Bogotá, perdón. Politólogo e investigador con especialización en acción sin daño y construcción de paz. Su trabajo se centra en temas del conflicto armado y procesos de negociación, reconciliación y paz. Ha publicado, entre otros libros, los siguientes: Insurgencia, Democracia y Dictadura, Ecuador 1960-1990, Aquel 19 será, Un adiós a la guerra, Sueños de abril, Jaime Bateman, Biografía de un revolucionario. Asesor en reincorporación de excombatientes en la Organización de las Naciones Unidas, miembro de la Latin American Studies Association y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Actualmente coordina la investigación Memoria de guerrillas en América Latina y el Caribe. Finalmente, antes de darle la palabra al doctor Darío Villamizar, les quiero comenzar que hoy nos tenemos que declarar, sí, nos tenemos que declarar absolutamente honrados, porque como me lo comenzó Darío ahorita, la presentación que él nos va a hacer el día de hoy es el producto de una investigación y una recopilación de información que viene haciendo hace muchos años. Esta presentación que él nos va a hacer el día de hoy es inédita. Es primera vez en el país que él va a hacer esta presentación y nosotros vamos a tener el honor y el orgullo de poderla conocer. Bienvenidos nuevamente y qué bueno poderlo tener nuevamente con nosotros, profesor Darío Villamizar. Entonces tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Francisco, por tan elogiosas palabras. Muchas gracias, por supuesto, a la Universidad de Caldas, a Piedramaní, al Ministerio de Cultura, y muchas gracias a todas y todos ustedes por la presencia esta noche, por la atención que ya conozco le prestan a esta cátedra. Siempre que voy a abordar este tema de las guerrillas en Colombia, tengo que hablar, por supuesto, de la experiencia que ha tenido nuestro país en procesos de paz, es decir, en la solución de esos conflictos armados que han pululado a través de la historia colombiana. Ya lo señalaba aquí Francisco en el libro Las guerrillas en Colombia. Yo hago una introducción, un contexto relacionado con lo que sucedió en el siglo XIX, donde efectivamente hubo 11 conflictos de carácter nacional, 11 guerras, hubo 2 de carácter internacional y 54 regionales. Todos estos, como todas las guerras, se solucionaron con la firma de un acuerdo, de un documento, ¿no? Y siempre me refiero a uno de los primeros, o el primero de ellos, o por lo menos uno que tuvo mucha significación, que fue en 1820, en noviembre de 1820, el acuerdo entre Bolívar y Morillo, en pleno
proceso de independencia. Entonces las partes firmaron un acuerdo. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No? Ahí sí. Jonathan, ¿le podemos subir un poquito de volumen? Ok, bueno, vamos entonces a ponerlo. Se firma, decía entonces, un acuerdo, un tratado entre Bolívar y Morillo, que fue un armisticio que contemplaba la regularización de la guerra entre la Gran Colombia y España. Esto de la regularización de la guerra tiene que ver, o tenía que ver en ese documento, con, comillas, decía el documento, hacer la guerra como la hacen las naciones civilizadas. Ahí en ese documento, y quiero contarles que es un documento referencia para aquellos que estudian el derecho internacional humanitario, aquellos que han estudiado el derecho de gentes, ¿no? El documento entre Bolívar y Morillo contempló también una amnistía y contempló una tregua por 6 meses, de manera que era para su época un documento bastante avanzado, sigue siendo un referente para quienes estudian lo relacionado con los convenios de Ginebra, los protocolos, los acuerdos referidos al respeto de la población civil, entienda, al respeto de los combatientes que se rinden, en fin, todo lo que tiene que ver y contempla el derecho de gentes. Asimismo, en otras guerras del siglo XIX, en esas 11 que les nombraba, se contemplaron también estos aspectos referidos al derecho de gentes. La guerra de 1860 entre el Estado Soberano del Cauca y la Confederación Granadina que presidía el señor Mariano Ospina Rodríguez terminó con un acuerdo, el acuerdo que ya se señalaba la expansión de Manizales. Ustedes saben que aquí en Manizales hay una calle que se llama Expansión. Incluso mirando ahora en Google encontré que hay un edificio, una óptica, que se llama Óptica Expansión. Y se refiere a eso, ¿no? Expansión es un nombre, una palabra que ya creo que muy poco se usa. Aquí sí, claro. Pero es una palabra que se refiere a un documento cumplible, ¿no? A una promesa solemne de cumplirse. No sucedió así con ese documento que en teoría puso final a ese conflicto, pero era un documento bastante importante que también señalaba la amnistía para los combatientes, señalaba también la devolución que tenían que hacer los del Estado Soberano del Cauca de los bienes que habían capturado, especialmente armas, durante los combates. Esto, bueno, nuevamente para señalar una de esas tantas guerras intestinas que tuvo este territorio, esta región del continente durante el siglo XX, durante el siglo XIX. Y el siglo XIX se cierra y abre el siglo XX con lo que fue la guerra más cruel de todas las que vivió este territorio, que fue la guerra de los 1000 días, ¿no? Que realmente duró 1131 días entre 1899 y 1902, y se cerró con 3 tratados. ¿Cómo sería la extensión del conflicto? ¿Cómo sería lo arraigado que estaba en este territorio, que hubo que firmar 3 tratados? Uno se firmó en el norte, en la costa, en una hacienda que se llamaba Neerlandia, muy cerca de la zona bananera, en el departamento del Magdalena hoy, ¿no? El otro se firmó hacia la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Y el tercero fue un documento, un tratado que se firmó en lo que antes era esa parte de Colombia que perdimos a raíz de esta guerra. 1903, separación de Panamá. Pero en 1902, frente a las costas de Panamá, estaba anclado un barco de los Estados Unidos que ya estaba muy atento a Panamá, ¿no? Necesitaba que algo pasara en este territorio, y en el barco Wisconsin se firmó el tercer tratado. Estos tratados de paz
Estos tratados que le dieron final a la Guerra de los 1000 días contemplaron todos medidas para atender a los excombatientes, ¿no? Les daban posibilidad de regresar a los territorios de donde habían salido, les daban un auxilio económico y en vestuario que se llamaba el auxilio de marcha, para que ellos pudieran volver y reintegrarse, reincorporarse a las actividades a las que estaban dedicados anteriormente, ¿no? Esto fue entonces el final de la Guerra de los 1000 días, que, repito, terminó en 1902 con 3 acuerdos o tratados. Lo que siguió después de esta guerra, durante muchos años Colombia quedó espantada de la crisis en que quedó sumido el país, ¿no? De la mortandad que también originó. Todas las familias, se decía, perdieron un ser, un integrante de cada familia murió, mínimo un integrante, murió durante esta contienda. Y no hubo situaciones complejas hasta ese periodo que en la historia de Colombia conocemos como el periodo de la violencia, más o menos en 1946 hasta el año casi de 1957-58. Ahí hay un episodio que es muy importante y ya, digamos, estamos entrando en materia referida a las guerrillas en Colombia, a las guerrillas contemporáneas, digámoslo de esta manera, ¿no? A las guerrillas que tuvieron sus orígenes más en los años 50 y 60. Y es que después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, surgen organizaciones o grupos de liberales que recurren a las armas para defenderse de los gobiernos conservadores. Y surge también, a su vez, unos primeros núcleos de guerrillas comunistas, aproximadamente año de 1952. Tenían formas de autodefensa, eran básicamente autodefensas o guerrillas campesinas que estaban por la defensa de la tierra y por defender la vida, por supuesto, ¿no? Esas primeras núcleos armados, 1951-52, estaban unidos, liberales y comunistas, ¿no? Pero rápidamente se separaron. Y en los llanos orientales de Colombia surgió con mucha fuerza un movimiento llanero de guerrillas liberales que llegaron a tener una cantidad muy importante se calcula que más o menos 15.000 combatientes pudieron tener en ese momento, y que hicieron operaciones muy importantes como la toma del Turpial en 1952-53, en la que se ocasionó la muerte de 96 militares. Es decir, eso no se vio ni siquiera, una mortandad tan grande en un ataque, en una toma de una población, no se vio siquiera en las famosas tomas de las FARC de los años 90 y 2000 y posteriormente, ¿no? Y llegó el 13 de junio de 1953, cuando se produce el golpe militar que encabezó el general Rojas Pinilla. Rojas llega con una consigna de paz y de pacificación, y efectivamente un año después promueve la desmovilización de esas guerrillas del llano y de los reductos liberales que estaban actuando en el sur del Tolima. Ahí también no me dio un acuerdo, un pacto firmado, no hubo un acuerdo firmado, pero sí hubo unas medidas del gobierno, desde el gobierno de Rojas, unas medidas que permitieron la amnistía de los guerrilleros, ¿no? Y efectivamente muchos guerrilleros de los llanos y del Tolima se acogieron a las medidas gubernamentales. Los que no se acogieron a esas medidas fueron esos pequeños núcleos comunistas, entre los cuales ya se encontraba un personaje que en los oídos nuestros, desde que yo me conozco, suena ese nombre, que era Manuel Marulanda Vélez Tirofijo. Es decir, este personaje, a los pocos días del asesinato de Gaitán, en el norte del valle, tomó por primera vez, teniendo 20, 18, 19 años, tomó por primera vez un arma y se mantuvo hasta su muerte en el año 2008. El primer gobierno del Frente Nacional en el año de 1958, ustedes saben que
El Frente Nacional fue un pacto bipartidista. Liberales y conservadores acordaron que a partir de 1958 y durante los siguientes 16 años iban a gobernar solo ellos, que no le iban a dar cabida a ningún otro partido o movimiento político, ¿no? Y se iban a turnar el gobierno. 4 años liberales, 4 años los conservadores. Y así empezó. En 1958 fue el primer gobierno liberal del Frente Nacional, donde estuvo el señor Alberto Lleras Camargo. Lleras Camargo también propuso una amnistía, ¿no? Una amnistía para esos, repito, esos núcleos guerrilleros comunistas que operaban especialmente en el sur del Tolima, en una parte entre Cundinamarca y el departamento del Meta, ¿no? Y efectivamente esos guerrilleros comunistas se acogieron a una amnistía. No hubo tampoco una firma de un acuerdo de nada por el estilo, no hubo entrega de armas, ¿no? Ellos conservaron las armas y se dedicaron a distintas labores, ¿no? El que se llamaba, o que ya se llamaba Manuel Marulanda Vélez, se dedicó a trabajar en obras públicas en la construcción de una carretera en el departamento del Tolima. Y el jefe de ese grupo, porque Marulanda no lo era todavía, el jefe de ese grupo, que se llamaba, su seudónimo, su nombre de combate o su apodo, como quiera llamársele, en ese momento era Charro Negro. Charro Negro se dedicó a vender quesos en la plaza de Gaitania, Tolima, y a proyectar cine en un viejo y pequeño aparato de proyección que le dieron en razón de como proyecto productivo por su desmovilización. Esto también miremoslo a la luz del día de hoy, ¿no? Es decir, a los excombatientes de las FARC también se les facilita una desmovilización o una reincorporación política y una reincorporación económica a partir de proyectos productivos. No funciona muy bien, pero bueno, eso es tema de otra larguísima conversación. Y a Charro Negro lo matan la primera semana de enero de 1960, lo asesinaron sus antiguos compañeros liberales que se habían desmovilizado con la amnistía de Rojas Pinilla, ¿no? Y asume el mando Manuel Marulanda Vélez, ¿no? Marulanda, porque lo fijo, ordena a sus pocos compañeros, porque no eran muchos, eran campesinos, gente muy pobre, ordena desenterrar las viejas armas que habían enterrado, y a partir de ese momento empiezan en el proceso de construcción de lo que más adelante conoceríamos como FARC. Hago un punto ahí, un punto aparte, para comentarles un poco cuál es la metodología que vamos a tener. No hemos empezado la charla, ¿no? Ahora sí vamos a empezar, ¿no? Pero hago un punto aparte ahí para comentar un poco cuál va a ser la metodología y pedirles a ustedes que me permitan que esto sea un pequeño laboratorio. Como ya señalaba Francisco, yo he venido preparando un material sobre estos temas, sobre los temas de las guerrillas en Colombia y en América Latina, hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que he hecho es preparar una base de datos. Esta base de datos está trabajada sobre 23 países. Les voy a mostrar rápidamente para que ustedes se enteren de cómo vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, esto es lo que aquí tengo un aparatico que me permite. Esta es la parte que corresponde a un país que se llama Costa Rica. Ustedes han oído hablar mucho de Costa Rica, donde hubo apenas 3 grupos guerrilleros entre 1959 y hoy, ¿no? Entonces, mi base de datos está organizada, aquí vamos a poner otro país que se llama Ecuador, próximo a nosotros. La base de datos, entonces, sobre Ecuador contiene aproximadamente, aquí está, un total de 27 grupos guerrilleros
entre 1959 y hoy. Cada uno de estos grupos tiene estas variables que ustedes ven arriba. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Cuáles eran sus siglas? La fecha de fundación de ese grupo. Entonces aquí, por ejemplo, este que se llamó Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, URGE, apareció en agosto de 1960. ¿Quiénes fueron sus principales fundadores, dirigentes o líderes, como se les quiera llamar? ¿Qué tipo de organización tenía? ¿Cuáles son las raíces o los orígenes? En este caso, URGE, ya dijimos que era URGE, tiene origen, aquí está origen, tiene origen en jóvenes inconformes con las políticas de los partidos comunista y socialista. Entonces, con base en eso decidieron armarse, y eso fue muy común al finalizar la década de los años 50 y comenzar los 60. Había triunfado la Revolución Cubana en enero de 1959, y entonces, claro, la Revolución Cubana empezó a marcar un camino muy diferente a lo que estaban planteando los partidos comunistas y socialistas, que propugnaban por una conciliación con el gobierno de turno, con los partidos tradicionales de alguna manera, mientras que no, los cubanos lo que enseñaban era que era posible, a partir de la lucha armada, a partir de la guerra de guerrillas, derrocar al gobierno y tomarse el poder para el pueblo. Esa era más o menos lo que sucedía, lo que podía ocurrir, ¿no? Y eso ocurrió en toda América, no solamente fue URGE. Ahora vamos a centrarnos en unos minutos, espero que no sean muchos, nos vamos a centrar en el caso colombiano, que es para lo cual ustedes me invitaban esta noche y para lo cual les pido permiso para poder hacer este breve laboratorio. Entonces, esta base de datos tiene también el hito fundacional, cómo aparece el grupo, qué tendencia política tenía, el número de integrantes. Es una columna un poco difícil, pero se logra establecer en algunos casos, las principales acciones políticas y o acciones militares que hicieron los grupos, el final de la organización, qué pasó con ellos. He establecido también un nivel, al final aquí, esta URGE tiene el nivel 1. El nivel 1 es de organizaciones que tuvieron mucha fuerza, mucha presencia nacional, ¿no? O que fueron muy importantes en la historia. Claro, las organizaciones que surgieron primero que otras, pues tienen una mayor importancia porque siempre son o van a ser un referente. Y en el número 5 están organizaciones que no tuvieron mayor importancia, que fueron pequeñas. Las llamo organizaciones efímeras, ¿no? Surgieron, hicieron 2, 3 cosas y desaparecieron. Aquí también tenemos cómo estaba conformada la organización, cuál era su estructura. Claro, todas tienen unos dirigentes, ya los vimos, o tienen un comando central, o una dirección nacional, en fin, tienen una estructura que responde a los intereses del grupo. Una consigna, en este caso no tenía, un periódico, unas alianzas, realizan una serie de alianzas, tanto formales como informales, y nacionales como internacionales. En este caso, mire, esto es muy importante, en este caso, URGE de Ecuador, repito, tenía relaciones con el MOEC de Colombia, que era una organización, ahora la vamos a ver de qué trataba el MOEC, y tenían relación con la naciente Revolución Cubana. Todas las primeras organizaciones de todo el continente, aquí están los países, todas estas organizaciones tuvieron relaciones con los cubanos, ¿no? Los cubanos estaban muy interesados en que florecieran los movimientos guerrilleros en América Latina y los auspiciaban, ¿no? Eso no es un secreto ni nada por el estilo. Tenemos también como otra las variables cuáles eran las principales demandas de los grupos, qué querían, para dónde iban, ¿no? Y qué pasó con ese grupo, qué sonó. Pues esta organización se disolvió unos pocos años después. Hay una columna de observaciones y hay una columna finalmente de fuentes, es decir, en qué fuentes me he basado yo para hacer esta base de datos. La base de datos, repito, está elaborada sobre, o tal vez no se los dije, pero está elaborada sobre 23 países de América Latina.
suma aproximadamente 450 organizaciones entre 1959 y hoy. No sé qué es eso. No es conmigo. Suma 450 organizaciones, ¿no? Es decir, que esta base de datos tiene, así como esta casillita, hay de aquí para abajo, hay 9.000 casillas, ¿no? Tengo que decirlo con modestia, pero no existe una base de datos como esta. Yo he ido a algunas partes ya a empezar a hablar sobre ella, ¿no? Es la primera vez efectivamente que la presento, ¿no? Y bueno, espero que me vaya bien en la presentación, ¿no? Y espero no cansarlo. Yo tenía, a no ser que ustedes quieran que yo regrese al modelo que tenía antes, había pensado que leerles unas 12 páginas, si no les molesta, cambié el método de la lectura de 12 páginas por hacer una presentación aquí más en vivo, que creo que puede ser más ilustrada y ustedes van a ir siguiendo la estructura, ¿no? La estructura, cómo fue concebida y cómo fue pensada, se van a dar cuenta, y cómo fue diseñada esta base de datos. Entonces, en el caso colombiano, les quería contar, a través de la historia desde 1959 hasta hoy, se han presentado 34 organizaciones guerrilleras. Arranco en el año de 1959 y aquí termina la número 34 que yo tengo. Es una organización que apareció aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, en el año 2015, ¿no? Y que se dedicó a algunas actividades tipo guerrilla urbana, ¿no? Guerrilla urbana. En la modalidad que hemos visto arriba, y ahora lo vamos a ver una por una, cuando se habla de tipo de organización, estamos en algunos momentos refiriéndonos a organizaciones que tenían como base la guerrilla rural en el campo y en otros casos tenían como base la guerrilla urbana, es decir, las grandes ciudades. Pero eso también tiene que ver con, digamos, una formulación que han hecho distintos sociólogos y politólogos, que estas historias, toda la historia de las guerrillas en América Latina y el Caribe, las han clasificado en varios periodos. Hay este primer periodo, digamos el periodo inicial de la década de los años 60, lo llaman como las guerrillas de primera generación, ¿no? Donde, repito, básicamente como características tenían que eran guerrillas con mucha influencia de los cubanos, dos, guerrillas que realizaban sus acciones y su actividad básicamente en el campo, guerrillas rurales, y tres, casi todas esas guerrillas fueron rápidamente derrotadas, ¿no? En los primeros años, o digamos, seamos más generosos, durante la década de los años 60, la mayoría de esas guerrillas fueron derrotadas. Colombia, el caso colombiano, fue una excepción y ahora vamos a ver por qué. Las guerrillas de primera generación, en el caso Colombia, tipo FARC o ELN, ustedes saben perfectamente, son guerrillas que han permanecido o permanecieron durante muchos años con distintos énfasis e influencias en lo político y en lo militar. Entonces, sin ir más lejos, aquí vamos a arrancar con la primera experiencia guerrillera, que fue el movimiento obrero estudiantil campesino, una guerrilla que surgió
El Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC, que surgió a partir de una movilización popular en Bogotá en enero de 1959. Hubo un alza en el transporte público, una alza considerada por muchos sectores como desmesurada, y a partir de eso se genera un gran movimiento social de estudiantes, obreros y campesinos que después, con el paso del tiempo, van a terminar siendo un grupo armado. El principal dirigente de este grupo se llamó Antonio Larrota, por aquí está su nombre, Antonio María Larrota. Era un joven estudiante de unos 20 años, bastante eufórico. Repito, aquí está señalado, inicialmente fue un movimiento social en contra del alza de pasajes y luego se conformó como una pequeña guerrilla rural con frentes en el Cauca, inicialmente Tacuelló, año de 1962, luego una guerrilla rural en el Urabá y luego en otros municipios o sectores del país. Estaba conformada básicamente, para hablar de sus raíces u orígenes, estaba básicamente conformado por exintegrantes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista y de lo que en esa época se llamó las Juventudes del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. También participaban ahí jóvenes estudiantes que pertenecían a la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia, gaitanistas y algunos exguerrilleros de los años 50, de esos que ya hemos hablado. Precisamente para conformar esta guerrilla en el departamento del Cauca, Antonio Larrota organizó o se alió con uno de esos bandoleros de los años 50, llamado Aguililla, y es precisamente él quien lo va a asesinar pocos meses después. Es decir, la suerte de Antonio Larrota, un joven dirigente fogoso, con ideas interesantes, con mucha aceptación en los sectores sociales, estudiantiles y obreros en Bogotá. Antonio Larrota, su vida la ligó en cierto momento a esos rezagos del bandolerismo, de la violencia de los años 50 y finalmente cayó o quedó en manos de ellos. Ese fue, digamos, un poco como el triste final de un primer momento de el MOEC, porque el MOEC siguió durante varios años. Algunos dirigentes del MOEC, aquí señalábamos ya, por ejemplo, Antonio Pinzón, por aquí debe estar, Antonio Pinzón, que se hacía llamar también Mauricio Torres, hizo parte de la fundación del grupo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, sintetizando, en el MOEC tenemos la primera experiencia guerrillera de las guerrillas contemporáneas en Colombia. Aquellas guerrillas, repito, que surgieron un poco a la luz de la Revolución Cubana, ¿no? Antonio Larrota, durante sus años como dirigente del MOEC, se hizo amigo de Che Guevara, viajó varias veces a Cuba, recibió entrenamiento de Cuba y también, digamos, el Che estaba muy atento y lo impulsó para que iniciara ese proceso de insurgencia en la región del municipio de Tacuelló, en el departamento del Cauca. Finalmente, esta organización, el MOEC, hacia el año de 1965-66, se disuelve en 3 organizaciones. Uno de ellos se llamó en ese momento y continúa hasta ahora como Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, una organización política legal, ¿no? Ustedes saben que uno de los congresistas, ¿cómo se llama? Robledo es fundador y dirigente del MOIR. Otro sector conformó un pequeño grupo que no tuvo mayores ecos, lo vamos a ver a continuación,
que se llamó Fuerzas Armadas de Liberación, Frente Unido de Liberación, y otros se agruparon en lo que en ese momento se llamó el movimiento camilista marxista-leninista. Algunos de ellos también pasaron posteriormente a la fundación del ELN. Esto es muy importante y lo veremos en su momento cuando hablemos del ELN. Esta era la consigna que tenía el MOEC: a vencer o morir para que la patria sea nuestra, y digamos que sus propósitos era conquistar, o su propósito era conquistar una Colombia libre para siempre y luchar por la dignidad y la justicia. Eso, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la organización denominada MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino. Ya vimos que hay un sector del MOEC en su etapa final, año 66 más o menos, que se conforma como Fuerzas Armadas de Liberación, Frente Unido de Liberación. A partir de 1967, ellos realizan una conferencia que se llamó la Conferencia por la Segunda Independencia. Ya vimos aquí hay dos de sus fundadores. Tienen una propuesta de guerrillas rurales, de conformar guerrillas rurales. Tenían una definición política ideológica marxista. No está claro el número de integrantes que tenía, no era una organización grande, repito, y con la captura de uno de ellos, de uno de sus dirigentes, tal vez el principal dirigente, Mario Giraldo Vélez, prácticamente eso llevó a que esta organización se terminara, ¿no? Fue una experiencia poco fructífera. Igualmente ocurrió con un grupo pequeño también que se llamó Ejército Revolucionario de Colombia, ERC, dirigido por un señor que se hacía llamar Pedro Brincos, Roberto González, que había sido también del MOEC. Por aquí lo tenemos, aquí está, Roberto González Prieto. Entonces es uno, o va a ser, quien dirigió esta pequeña estructura armada que operó también por el lado de Urabá en el año de 1900 o comienzos de los años 60. Era un guerrillero, había sido un guerrillero liberal del norte del Tolima, ex integrante del MOEC. Una organización, repito, también que tuvo muy poca duración en el tiempo. Algo similar sucedió con el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, conformado a partir de 1962 básicamente por personas provenientes del gaitanismo, esa corriente política que dirigió Jorge Eliezer Gaitán. Entre ellos estaba, y aquí está su nombre, la hija de Jorge Eliezer Gaitán y su esposo, Luis Emilio Valencia. Ellos participaron entonces de esta experiencia que se llamó el Frente Unido de Acción Revolucionaria, que tampoco tuvo una gran trascendencia en estas historias. Apoyaron unas guerrillas campesinas, comunistas de los años 50, pero no tuvieron tampoco una gran duración. En el año de 1963, después de estar vigentes durante un año, hubo discrepancias internas sobre qué hacer y cómo hacerlo, y finalmente eso llevó a su desarticulación. Ya les contaba hace un rato cómo en 1960 asesinaron a Chaco Negro, ¿no? Y cómo al segundo al mando, que era Manuel Marulanda Vélez, le tocó asumir la conducción de esos hombres excombatientes que estaban ahí quieticos, amnistiados, ¿no? Entonces asesinan a su jefe y lo que dicen es: no, que no hay nada que hacer, y vuelven a las armas, ¿no? Y en 2 años organizan lo que se conoció como el Bloque Guerrillero del Sur. El Bloque Guerrillero del Sur fue
fundado más o menos en septiembre del 64, ahí participaba y lo dirigía Manuel Marulanda, y todos estos que van a ser posteriormente de los fundadores de las FARC. El bloque guerrillero del sur se plantea como una guerrilla rural de autodefensa inicialmente, ¿no? De autodefensa, estaba orientada por el Partido Comunista, eran campesinos armados orientados por el Partido Comunista. En el 64 realizaron su primera conferencia, la primera conferencia del bloque guerrillero del sur. Está claramente que estaban definidos como comunistas, y en marzo de 1965 se toman una población en el departamento del Cauca. Esta es como la primera acción ofensiva que realiza ese grupo pre-FARC, ¿no? Estamos hablando de casi 2 años antes de la fundación de las FARC, ¿no? Pero entonces se toman esta población en el departamento del Cauca con unos resultados bastante crueles: 25 soldados muertos, recuperan armas y este grupo, en su segunda conferencia en el año de 1966, dice textualmente en el documento de esa conferencia: a partir de hoy nos denominamos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces ahí está el origen de las FARC. Primero fueron años 50, una guerrilla, una autodefensa, ¿no? Cuyos integrantes se amnistiaron en 1958, volvieron a las armas en 1960, se conformaron en 1964 como bloque guerrillero del sur, y en 1966 dan un paso adelante con la conducción, repito, de Manuel Marulanda Vélez, y dicen: a partir de hoy nos constituimos como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ah? ¿Están cansados o volvemos a los papeles si quieren? ¿No? Bueno, no es una amenaza, es una posibilidad si se cansan. Esperen que aquí me perdí. Bien, entonces quedamos en que el bloque guerrillero del sur se llamaba porque operaba al sur del país, ¿no? Caquetá, sur del Tolima, departamento del Meta, ese era como el área Huila, ese era el área de acción de ellos. Y eran varios grupos, ¿no? No era solamente la gente que dirigía Marulanda, ¿no? También estaba, a propósito de Marulanda, un paréntesis que por aquí lo tengo anotado porque es muy interesante, a propósito de Marulanda y de su duración como jefe guerrillero. Marulanda fue el jefe único de la guerrilla comunista que, pasados unos años, se llamó FARC. Ya vimos cómo y por qué. Durante ese lapso de 48 años gobernaron en Colombia 12 presidentes de la República, mientras que en Estados Unidos fueron 9. En el mismo periodo de 48 años hubo 5 papas de la Iglesia Católica, y Marulanda ahí. Esos son a veces datos que uno se encuentra de la historia que son bastante dicientes de lo que ha pasado. Marulanda ahí, 48 años, y todos esos años una sola vez fue herido. Ustedes saben, nunca fue capturado y se convirtió en el guerrillero más viejo del mundo y murió de muerte natural. Bien, sigamos. Estábamos hablando de, no me lo olvide que estamos en el laboratorio. Ustedes me disculpan si soy un poco lento, si me demoro con el paso de las... Entonces, ya señalábamos, el 27 de mayo de 1964 se produjo el ataque a un punto por allá perdido en la geografía del departamento del Cauca,
al que los campesinos llamaban Marquetalia. Marquetalia era un asentamiento de familias campesinas, ¿no? Pero para el gobierno eso era considerado como una república independiente. Por lo menos así se los vendió un político conservador que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Álvaro Gómez Hurtado, en sus fogosos discursos en el Congreso, años 62, 63, hablaba de las repúblicas independientes, de Marquetalia, del Pato, de Guayabero, de Río Chiquito, ¿no? Y eso incentivó que el 27 de mayo se hiciera un ataque sobre ese territorio, ¿no? Donde habían 40 campesinos, ¿no? Con algunas armas, claro que sí, ¿no? Y sus familias, porque repito, la modalidad de ellos eran más autodefensa, ¿no? Atacamos cuando nos atacan, de resto nos defendemos. Y andaban con sus familias, andaban con sus gallinas, como decía Marulanda en uno de sus discursos, andaban con su ganado, ¿no? Pero los atacaron esa vez, ¿no? Y ellos, a partir de ese momento, dieron un brinco, dijeron, no más familias encima, vamos a asumir una modalidad distinta que es la guerra de guerrillas, ¿no? Que es una actitud más ofensiva, ¿no? Y se armaron para eso y se organizaron para eso, ¿no? Ya en el grupo anterior, en el bloque guerrillero del sur, decíamos que ellos en el 66 es cuando dicen, a partir de hoy nos constituimos en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ¿no? Pero ellos toman como fecha de fundación esto, 27 de mayo de 1964, fecha simbólica por el ataque a Marquetalia, ¿no? Es decir, para ellos ese ataque fue una gran afrenta, además que se le volaron al ejército, hay que decirlo, ¿no? Eso tuvo una planeación muy grande, muy fuerte por parte del ejército, que se llamó Plan Lazo, Lazo de enlazar, vamos a capturarlos y vamos a enlazarlos, ¿no? Otros decían que Lazo era el nombre de una operación montada desde Estados Unidos. Yo creo que si bien es cierto que tuvieron respaldo de Estados Unidos, pero no fue tanto el diseño, ¿no? Lo cierto es que se le fueron por las trochas, hacia arriba, hacia el Nevado del Tolima, ¿no? Por las trochas que usaban los indígenas en otras épocas, por ahí se fueron los guerrilleros, ¿no? Y no pudieron agarrarlos, ¿no? Entonces, para ellos, para las FARC, esta fue su fecha de fundación, ¿no? Ya tenían en ese momento los dirigentes que vimos en el bloque guerrillero del sur hace unos minutos, ¿no? Se plantearon la lucha como guerra de guerrillas, ¿no? Sus orígenes estaban en esas autodefensas campesinas del bloque guerrillero del sur, ¿no? El hecho para ellos más contundente fue el ataque a Marquetalia y se definían política y ideológicamente desde entonces hasta los que se han rearmado hoy se definían como marxistas-leninistas. En eso nunca han variado, nunca han cambiado su forma de pensar y su forma de concebir un Estado en Colombia, un Estado de orden socialista. Cuando hablamos de cuántos hombres eran en las FARC, ¿no? Se calcula que en su máximo nivel de crecimiento llegaron a tener 18.000 combatientes. No, investigaciones posteriores, yo ubico más o menos 21.000 combatientes en el año 2002. Cuando se rompe la zona de distensión, año 2002, ellos habían alcanzado un crecimiento máximo de 21.000 combatientes aproximadamente. Y después de la zona de distensión, año 2002, hasta cuando se desmovilizan, en el año 2016, bajaron más o menos a 6.000 o 7.000 guerrilleros, que fue los hombres y mujeres que desmovilizaron. Cuando digo hombres y mujeres que desmovilizaron, me refiero a un término que se utiliza para esto, que es hombre-arma. ¿Cuántos hombres y mujeres combatientes, efectivamente estaban armados? Porque tenían milicias, porque tenían
Partido Comunista Clandestino y muchas otras formas que fueron adoptando con el paso del tiempo. Entonces, en esto de número de integrantes, la base de datos nos arroja más o menos, tengo que cambiar ese dato, aproximadamente 21.000 combatientes en su máximo nivel. Algunas de las acciones más sonadas, por decirlo así, de este grupo fue el secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental de Cali, la toma de Mitú, capital departamento del Baupés, el asalto al Cerro de Patascoy, el secuestro del general Alzate en medio de las negociaciones. Esto fue en el departamento del Chocó, año 2015, y fue la primera y única vez que una guerrilla en Colombia, en toda esta historia, secuestró a un general de la República. Bien, aquí digo que hoy, ¿qué son ellos? Están vigentes como estructura política y desmovilizados como FARC. Su estructura era un estado, un secretariado de Estado Mayor, un Estado Mayor, y tenía en su momento, en 2012, 75 frentes rurales, 18 columnas móviles, 31 compañías, 5 comisiones, una guardia de bloque y un bloque móvil. Eso. Esto lo que quiere significar, si ustedes estudian esta base de datos, país por país, lo que van a encontrar es que las FARC, fue la guerrilla más estructurada, de mayor permanencia en el tiempo. Estamos hablando del 66 al 2016, o sea, de 50 años seguiditos, 16 cuando 2016 cuando firmaron el acuerdo final, ¿no? Entonces, no hubo otra guerrilla en América Latina, de todas estas de las 450 de las que les he hablado, no hubo otra guerrilla que tuviera tal duración en el tiempo, ni que hubiera alcanzado estos niveles de estructura, ni ese número de combatientes. Aquí en América Latina hubo otras guerrillas, ustedes saben que llegaron al poder, por ejemplo, en Cuba, el movimiento 26 de julio, triunfó el 1 de enero de 1959. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfó el 19 de julio de 1979, ¿no? Pero ni siquiera en esos dos casos la estructura y el número de combatientes que tuvieron alcanzó las cifras que alcanzaron las FARC en estos momentos, digamos, de su máximo, comillas, ¿no? Porque suena cruel, esplendor. Las FARC, y aquí lo decimos en el tema en la columna de relaciones, tanto internas como externas, tenía relación con otras guerrillas y relación con gobiernos de muchos países del mundo. ¿Qué querían? ¿Qué se planteaban? Ellos, su documento más importante se llamó el Programa Agrario de los Guerrilleros, que fue un documento que elaboraron el 20 de julio de 1964. Para ellos era tan importante este documento, tan importante. No nos olvidemos que las FARC eran una guerrilla básicamente campesina, ¿no? Y que uno de sus temas centrales y más importantes era el tema de la tierra. Por eso el Programa Agrario de los Guerrilleros se convirtió en el eje de su política, ¿no? Lo actualizaron después en alguna oportunidad, pero era el documento para ellos más importante. ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron diálogos y acuerdos con el gobierno del presidente Santos, terminaron el proceso de dejación de armas en manos de la ONU en 2017 y en 2016 firmaron el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y hoy se convirtieron, o están
son un partido político legalmente reconocido, ustedes saben, con representación en el Congreso de la República. Eso, entonces, en cuanto tiene que ver con el grupo denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Como verán aquí, esto está todo en rosadito. Esto es Bloque Guerrillero del Sur, más FARC, más esto que se llama Frente Ricardo Franco, y lo que hoy son las disidencias de las FARC están en rosadito porque, digamos, pertenecen al mismo tronco histórico, ¿no? Estas organizaciones provienen de eso que fueron las FARC o que fue el Bloque Guerrillero del Sur, ¿no? Y aquí encontramos entonces una primera disidencia al interior de las FARC, que fue este grupito que se llamó Frente Ricardo Franco, que surgió en 1983 con unos dirigentes, ¿no? Este grupo de triste recordación tiene una historia bastante compleja, ¿no? Porque se montaron como una guerrilla rural, pero montaron también comandos urbanos, eran bastante bien armados, ¿no? Como con muchos ímpetus, ¿no? Provenían de las FARC, la mayoría de ellos. Hicieron muchas operaciones en las ciudades, quema de buses, se tomaron varias poblaciones del departamento del Cauca donde tenían su frente armado. Se iniciaron como un grupo pequeño de unos 50 o 60 combatientes y llegaron a ser más o menos unos 400. Atacaron guarniciones militares en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, hicieron atentados contra embajadas, secuestros, ¿no? Hicieron muchos secuestros. Y en diciembre, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué quedaron? En diciembre de 1985, en la zona rural del municipio de Tacuelló, en el departamento del Cauca, torturaron y asesinaron a 163 de sus propios hombres y mujeres, de sus propios combatientes. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de ese episodio en lo que se llamó la masacre de Tacuelló, ¿no? Prácticamente con eso el grupo se autoliquidó. Acusaban a esos 163 combatientes de ser infiltrados por el ejército, ¿no? En el grupo participaba un hermano de Carlos Pizarro. Y luego el triste fin de estos dos personajes, el jefe del grupo, que se hacía llamar Javier Delgado, murió en una cárcel, en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, en el año de 1986, y Hernando Pizarro murió en una calle de Bogotá. Eso fue, digamos, como el final, ¿no? El final de esta organización que se hacía llamar Frente Ricardo Franco de las FARC, ¿no? Las FARC siempre desconocieron que este fuera un frente de su propia organización y siempre dijeron que eran más bien un grupo de infiltrados, un grupo de agentes de la CIA, en fin, tantas cosas que se dicen en estos casos. Aquí entramos a un colorcito distinto, que es el color verde. El color verde, en este caso, vamos a mostrar lo que tiene que ver con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. La primera expresión del ELN se llamó... me perdí. Esas son las cosas que ustedes tienen que excusar. La primera expresión del ELN se llamó Brigada por Liberación Nacional José Antonio Galán. En el año de 1962 se conformaron, ¿no? Resulta que en este año de 1962 los cubanos, en parte para promover un poco su triunfo guerrillero, ¿no? Pero también para promover organizaciones del mismo corte en otros países, entonces abrieron una serie de becas para estudiantes, 1000 becas para distintos países de América Latina.
Y efectivamente muchos estudiantes se fueron para allá. Don Francisco, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Porque son las 7:40, entonces démosle hasta las 8 y abrimos ahí sí una conversación. ¿Les parece? Bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido. Los cubanos entonces, 1962, abrieron las becas y estando todo ese poco de estudiantes latinoamericanos estudiando Cuba, se presentó un hecho importantísimo de la llamada Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles. La Unión Soviética instaló unos misiles en Cuba, misiles que apuntaban hacia Estados Unidos los encontró, se dio cuenta y estableció un bloqueo naval contra Cuba, el famoso bloqueo, ¿no? Y estuvimos a punto, pero a punto es que, de hecho, nos faltó un pelito, como dicen, para irnos a una guerra que hubiera terminado, uno no sabe en qué, ¿no? La crisis de los misiles o la crisis de octubre, año de 1962. Sobre eso se ha escrito mucho, sobre eso se han hecho películas, hay mucha documentación. Lo cierto es que les tocó a los soviéticos retirar esos misiles porque la confrontación iba en serio, ¿no? Y muchos de esos estudiantes que estaban en ese momento estudiando en Cuba, entonces le pidieron a los cubanos, bueno, nosotros queremos participar, si hay algo, si aquí hay una guerra, nosotros nos vamos con ustedes y aquí estamos, así que entrénennos y denos armas y estamos dispuestos, ¿no? Entonces los cubanos efectivamente, pues a los que dijeron eso, no fueron todos por supuesto, ¿no? Los apoyaron. En el caso de los colombianos, que eran 60 inicialmente, estos fueron los que permanecieron, pasaron un curso militar, un curso de formación, ¿no? Y se quedaron en Cuba. Y en el año de 1962 conformaron la Brigada Pro Liberación Nacional José Antonio Galán. Al frente de ellos, por aquí en la columna, dirigentes o líderes estaban, ya lo vimos, Fabio Vázquez Castaño, que fue el fundador del ELN, ¿no? Estos personajes provenían del MOEC, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, de varios de estos grupos, y se definían como marxistas, línea Che Guevara, guevaristas. De los 60 que se habían ido, 7 regresaron de Cuba a conformar el ELN. Entonces, aquí sí, vámonos al ELN. Ejército de Liberación Nacional. Los que vinieron de Cuba entonces se organizaron aquí, ahí están los mismos nombres, ¿no? Y el 4 de julio del año 1964 arrancaron la primera marcha guerrillera. Ellos entonces se definieron como una guerrilla rural, planteaban guerrillas rurales con apoyo urbano. Sus orígenes estaban en el MOEC, en el MRL y en la brigada José Antonio Galán, que ya la vimos anteriormente. El 4 de julio de 1964 iniciaron la primera marcha guerrillera. Eran un pequeño grupo de 12, 15 combatientes. En el grupo había un niñito de 13 años que se llamaba Nicolás Rodríguez Bautista. Hoy es el jefe indiscutido del ELN, es decir, es el personaje desde el año de 1964, algo parecido a lo que sucedió en su momento con Marulanda, ¿no? Pero Nicolás Rodríguez ya hizo parte de esa primera marcha del 4 de julio de 1964. Y unos meses más tarde, 6 meses después, se toma en el municipio de Simacota, en el departamento de Santander, dan a conocer un manifiesto, el manifiesto de Simacota, y se proclaman ya públicamente como Ejército de Liberación Nacional. Repito, ellos se definieron como una organización marxista-leninista
Inicialmente en esa primera marcha participaron 18 combatientes. Digo aquí que en sus años dorados, entre 1987 y el año 2000, el número de combatientes del ELN pudo oscilar entre 2.500 y 6.000. Hoy, lo que calculan estudiosos del tema y organismos de inteligencia es que el ELN puede tener entre 4.000 y 5.000 combatientes. Repito la figura que ya utilicé, hombres arma, es decir, gente que porta uniforme, que porta un arma, pero, digamos, tienen grupos de adeptos que están mucho más vinculados a otras actividades civiles. El ELN hizo también, bueno, yo creo que el ELN está más en la recordación constante de nosotros. Permanentemente estamos escuchando de sus actividades. Esta era la consigna que utilizaba y que todavía utiliza el ELN: ni un paso atrás, liberación o muerte. Sus medios de comunicación, de los más importantes, ellos editan una revistica que se llama Insurrección. Yo conocí esa revista en el año por ahí de 1968, tiempos históricos, y era mimeografiada, muy rústica, muy rústica. Hoy ustedes la encuentran en la página web del ELN a todo color. La pueden consultar en una página que el ELN tiene. Bien, entonces esta historia del ELN creo que es mucho más cercana a nuestro momento actual. El ELN ha tenido también relaciones con otras guerrillas. Ahora vamos a mirar qué son estas siglas. Esta era la Coordinadora Nacional Guerrillera. Era la Coordinadora Nacional Guerrillera y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Estos fueron espacios de formación o espacios de acción conjunta en su momento, entre todas las guerrillas, en los años 1985 a 1990 más o menos. ¿Qué pretendía el ELN o qué pretende? Ellos dicen: la lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y violencia. En el ELN nos encontramos en la lucha por la liberación nacional en Colombia. Esto lo dijeron en el año 1965 en el asalto a Simacota, y para ellos todavía está vigente. Siguen activos, están en distintas regiones. Bueno, el gobierno de Duque dice que también están en Venezuela, y no me cabe la menor duda, aunque las pruebas no sean las adecuadas, las fotos. Están en distintas regiones, y en algún momento, hasta hace un año largo, estaban en un proceso en La Habana con el gobierno de Duque. Ya ustedes saben todo lo que pasó posteriormente. Yo aquí voy a saltarme un poquito porque nos cogió el tiempo. Voy a saltarme un poco porque voy a hacer una referencia a las principales organizaciones, aunque me parece importante nombrarlas para ustedes. Del ELN hubo en el año de 1990, aquí está la fecha, 1990, salió un grupo, una escisión, una fracción, como quiera llamársele, que se llamó Corriente de Renovación Socialista, que rápidamente ellos se desmovilizaron. Es una de las organizaciones, de los grupos guerrilleros que firman acuerdos a comienzos de los años 90. Como vamos a ver varios de estos grupos hacia adelante, hago un paréntesis para hablarles rápidamente de esos procesos de negociaciones, diálogos, negociaciones y paz de los años 90. Desde 1988, el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco lanzó lo que él llamó una iniciativa para la paz. La iniciativa para la paz de Barco consistía en que si un grupo guerrillero quería
negociar, tenía que decir si efectivamente lo vamos a hacer y vamos a caminar para la desarticulación del grupo, ¿no? Y tenían que dar un primer paso que se llamaba distensión, las partes se acercaban, un segundo paso de transición, el grupo empezaba a constituirse en una organización más abierta, más legal, ¿no? Y una fase final de incorporación, ¿no? O sea, dejar las armas, dejar de ser guerrilla y convertirse en una organización política, si eso es lo que querían. Entonces, con esa figura de la Iniciativa para la Paz del presidente Barco, se desmovilizaron entre 1990 y 1994 8 organizaciones, 8 grupos guerrilleros, ¿no? Unos más grandes que otros, por supuesto. Se desmovilizó el M-19, que lo vamos a ver ahora. Esto fue el 9 de marzo de 1990. Se desmovilizó el Ejército Popular de Liberación EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Armado Quintín Lame. Estos grupos, estos 3 grupos finales, se desmovilizaron atraídos por la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente que inició sus tareas el 4 de febrero de 1991, ¿no? Entonces, si ustedes, señores guerrilleros, quieren hacer política, entonces dejen las armas, desmovilícense y el gobierno les otorga un cupo para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y repito, por esa vía se desmovilizaron el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame, que ustedes tal vez conocen y saben, era una organización básicamente conformada por indígenas países del departamento del Cauca, ¿ya? Pero además, en los años inmediatos se desmovilizó este grupo, la Corriente de Renovación Socialista, se desmoviliza, por acá está, en 1994 y se constituye también en un grupo político, ¿no? Es decir, esas desmovilizaciones de grupos guerrilleros de los años 90 tuvieron que ver básicamente con su incorporación a la vida política, con su transformación en un partido o movimiento político. El M-19, por ejemplo, cuando se desmovilizó, se conformó como Alianza Democrática M-19, participó en la Asamblea Nacional Constituyente, sacó una votación importantísima y de ahí para adelante, durante los 3 o 4 años siguientes, participó en elecciones para Presidencia de la República, Congreso, alcaldes, en fin. Ese fue entonces, repito, el caso de la Corriente de Renovación Socialista. Hubo otro grupo también que salió del ELN, que se llamó Ejército Revolucionario Guevarista. Este Ejército Revolucionario Guevarista se desmovilizó también en el año de 1900. Bueno, así está la fecha aquí porque es importante, pero esto ya fue mucho más reciente. Desmovilizados el 2 de agosto del año 2008. Hubo otro grupo también que salió del ELN que se llamó Movimiento Jorge Eliezer Gaitán por la Dignidad de Colombia. Se hicieron muy conocidos y muy famosos porque fueron quienes secuestraron al hermano del presidente Gaviria en el año 1993, tal vez fue eso, ¿no? Ese fue, digamos, como su gran actividad, su gran acción. Y hubo otro pequeño que se llamó Ejército Revolucionario del Pueblo, que también se desmovilizó en el año 2008 y que operaba más por la región de Chocó Risaralda. Aquí entramos a otro colorcito, digamos, esta es otra tendencia dentro de las guerrillas, que son los llamados maoístas, ¿no? Los maoístas tuvieron varios grupos, varias divisiones, divergencias,
pero el principal de ellos fue el Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, que tenía el Grupo Armado Ejército Popular de Liberación. Y surgen como partido en el 65 y como EPL en 1967. Este grupo operó básicamente en el noroeste antioqueño, se desmovilizó en el año 1990 para participar con 2 delegados en la Asamblea Nacional Constituyente, desmovilizó un número importante de combatientes, aproximadamente 2.500 a 3.000, fue una guerrilla, podríamos decir, importante, y tuvo también varias divisiones. En algún momento hubo un grupo en el año de 1976 que era una guerrilla mucho más urbana, que se denominó Destacamento Urbano Pedro Leonardo Arboleda. Tuvo otro grupo que se llamó Partido Revolucionario de los Trabajadores, ya les conté, que se desmovilizó en el año de 1991 también para participar de la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvo un grupo que se llamó Movimiento de Integración Revolucionaria de Patria Libre, y posteriormente un pequeño resultado, lo que quedó del EPL, es este grupo que todavía está vigente, que opera en la zona del Catatumbo, y que en los medios de comunicación uno lo escucha que los llaman los pelusos, pero digamos es un grupo que está vigente. A partir de ahí, organizaciones pequeñas, hasta llegar a una de las organizaciones más importantes en la historia del movimiento guerrillero colombiano, por lo menos en una organización que sirvió de, digamos, las aguas se parten con el surgimiento del M-19 en 1974, en la medida en que es la primera guerrilla que se asume como guerrilla urbana. Hasta entonces, FARC, ELN, EPL eran guerrillas básicamente rurales, ¿no? El M-19 aparece el 17 de enero de 1974 con la toma de la espada del libertador Simón Bolívar, de la Quinta de Bolívar en Bogotá. Tuvo una serie de dirigentes bastante conocidos, como el caso de Jaime Bateman. La mayoría de sus integrantes provenían de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, de las FARC y de la ANAP. Acuérdense del golpe del general Rojas Pinilla en 1953. Y Rojas Pinilla después, en los primeros años de la década de los 60, se conforma un partido político que se llamó Alianza Nacional Popular. Pues la Alianza Nacional Popular lanzó al general candidato para las elecciones del 19 de abril de 1970, ¿no? Y ese día, sin lugar a duda, la historia sí lo reconoce, hubo un fraude electoral, ¿no? De ese 19 de abril de 1970 es que el M-19 toma esa fecha para significar que no había garantías políticas, no había garantías, y por eso, de alguna manera, había que armarse para hacer respetar las decisiones populares. El M-19 entonces va a ser, repito, la primera organización urbana, y además de eso, un aspecto importante es que no se define o no se adscribe a los elementos políticos, ideológicos del marxismo-leninismo, nada de eso. Se define como una organización nacionalista y como una organización que busca y promueve la democracia. Tuvo en su momento, digamos, más rutilante, unos 2.000 combatientes, hizo una serie de acciones en lo urbano y lo rural, y finalmente, en marzo de 1990, firma un acuerdo con el gobierno
del presidente Barco, deja las armas y, repito lo que ya dije, se convierte en una organización política que va a ser una de las más importantes, de las principales, en el proceso del cambio de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991. Por aquí creo que me perdí otra vez. No tanto. Bien, no me detengo aquí, solamente resaltar la existencia del movimiento armado Quintín-Lame. Surge en 1984, ya les conté, es una organización básicamente compuesta y promovida por autoridades indígenas del pueblo Nasa en el norte del departamento del Cauca, ¿no? Esta guerrilla también en el año de 1991 dejó las armas y participó en la elaboración de la Constitución de 1991. Hubo una serie de grupos pequeños en distintas partes de corte milicianos y hubo también unos procesos unitarios. Esto es importante porque en un primer momento, en 1985, se conformó la Coordinadora Nacional Guerrillera, donde estaban casi todas las organizaciones, y aquí lo digo, con excepción de las FARC. Las FARC no participaron de este primer proceso unitario porque allí, en este participaba el Frente Ricardo Franco, que eran sus enemigos jurados, ¿no? La Coordinadora Nacional Guerrillera tuvo una duración más o menos de 2 años y posteriormente se transforma en Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ya, digamos, esa tuvo más resonancia para ustedes todos jóvenes. Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987, con la participación de todas las estructuras guerrilleras de la época. Y hay un pequeño movimiento que surgió básicamente en Bogotá en el año 2015 con algunas acciones de guerrilla urbana. Esto me perdonan un poco la prisa, la velocidad. Tendríamos aquí para poder conversar varias horas más. Espero que el instrumento que utilizamos esta noche haya sido comprensible, que ustedes me den su opinión, porque para mí va a ser esto muy importante. Les agradezco muchísimo la atención y quedamos abiertos a preguntas o a inquietudes o a comentarios que ustedes tengan.